Por primera vez en la historia, Estados Unidos declara como terrorista al ejército de un país. Una jugada de extremo peligro, quizá más que una sola declaración de guerra, porque no solo está declarando como enemigo al ejército de ese país, sino como enemigo de la humanidad. Una cosa es el país enemigo y una cosa más grave es un ejército terrorista. Esta es la dimensión de lo que Estados Unidos acaba de hacer, declarar a los militares de Irán como terroristas. Y las cosas se complican más porque Irán devuelve el revés, declarando a los militares de Estados Unidos también como una banda criminal de terroristas. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón hay suficientes razones como para estar en alerta. Today, the United States is continuing to build its maximum pressure campaign against the Iranian regime. I am announcing our intent to designate the Islamic Revolutionary Guard Corps, including its Quds Force, as a foreign terrorist organization. اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن، اما قرآن میگه والذین کفروا هم المکیدون. اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال اینکه به سمت قله میره، در حالی که داره به سمت حضیض میره، او الذین کفروا، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین، اشرار و احمقهای دورور نظام حاکمه آمریکا. کیا در دنیای امروز تروریسم رو تشویق میکنند و ترویج میکنند؟ کیا از داعش به عنوان ابزار میخواستند استفاده کنند؟ Irán afirma que estos son los motivos de la hostilidad de Washington contra el cuerpo de guardianes de Irán. Su papel crucial en la derrota política y militar de Daesh en Siria e Irak. La demostración de la eficacia de sus misiles de largo alcance al atacar el 18 de junio de 2017 las posiciones de Daesh en Deir ez-Zor, Siria, después del ataque terrorista al Parlamento de Irán. La potencia militar y la autosuficiencia logística de las Fuerzas Armadas iraníes. نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. نیروی قدس حریف شماست. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، بدان در آنجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم. A partir de ahora, Irán tratará a los militares de Estados Unidos en la región como terroristas. Les promete que no tendrán paz. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Ahí están los hechos, ahí está el reportaje de entrada para que usted empiece a reflexionar y a pensar qué es lo que está pasando.
Muchas gracias por acompañarnos en las redes sociales. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos en España a Francisco Javier Martínez López, analista internacional, como usted lo conoce, brillante por sus análisis, y también muy brillante Cristian Said Nader Cataño, analista internacional en la Ciudad de México. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Un tema verdaderamente delicadísimo. Les ruego de verdad un minuto para cada respuesta porque hay tantas cosas. Francisco, en términos explícitos, antes de entrar a las causas, en términos explícitamente legales, ¿qué significa declarar grupo terrorista al ejército de otro país y qué pruebas se necesitan y si Estados Unidos las presentó? Por favor. Hola, buenas tardes a ambos. Un placer compartir programa con todos ustedes. En primer lugar, es el ataque más burdo contra la soberanía y la independencia de un país y de su cuerpo defensivo. Es el intento también más burdo de creación de un clima comunicacional basándose en acusaciones y condenas absolutamente fuera de todo lugar. Pero es que no solamente eso, por mucho que todo esto tenga que ver con un guiño o una vez más a su gran amor Bibi Netanyahu en plena campaña electoral, después de haber todos los tweets explosivos y todos los comportamientos del señor Trump con relación a el reconocimiento de Israel como capital, de Jerusalén como capital del Estado de Israel, después de las declaraciones de los Altos del Golán, el apoyo ciego y en contra de los propios intereses de los Estados Unidos del señor Trump con estas declaraciones, está poniendo en peligro, está en contra, porque ya se han pronunciado técnicos y exfuncionarios tanto de la CIA como del Pentágono. Incluso tengo aquí las declaraciones de Jason Blasekis, es un exfuncionario del Departamento de Estado, intentando minimizar, diciendo que no se trata de ir a la guerra con Irak o de matar a grupo de iraníes, pero reconoce que si bien lo ha hecho por razones, dice él, por razones puramente simbólicas, que esto está poniendo en peligro los intereses, no solo políticos, sino de las vidas de militares, de paramilitares y de todas las tropas. Estoy pensando, por ejemplo, en activos en lugares como la zona verde de Bagdad, en Irak. Es decir, es de una irresponsabilidad. Ya ha traspasado todos los límites de violación. Bueno, un señor que viola no cumple con se sale de la ONU, intenta destruir Naciones Unidas por su excepcionalismo, por sus declaraciones siempre estúpidas, se sale de cumbres mundiales como la del clima, como la del acuerdo nuclear iraní. Estamos hablando de un señor que ya ha traspasado todos los límites y en su afán de apoyo ahora en unas elecciones foráneas a los propios Estados Unidos, para que su amigo Netanyahu tenga fuerza en algo que el propio fiscal general de Israel está persiguiéndole. Bueno, Trump es amigo de, eso sí, de corruptos o de presuntos corruptos, como de otros gobiernos que terminan mandando asesinar a periodistas, y pienso en Arabia Saudí. Bien, Cristian, yo empecé en la introducción que esto quizás es incluso hasta más que la declaración de una guerra, porque está poniendo al ejército de otro país como grupo terrorista, el cual un terrorista pues no solo es peligroso para otro país, sino para toda la humanidad. Te pregunto, ¿qué significa declarar grupo terrorista al ejército que cuida a un país? Bueno, en primer lugar, porque estás difamando a todo un ejército nacional, y parte de este ejército, la Guardia Revolucionaria, le integran cientos de miles de familias en la República Islámica de Irán, ¿no? Una cosa es esa. Entonces estás catalogando a todo un pueblo como terrorista. Es un ejército nacional, no es un grupo terrorista a la usanza de los que cree Estados Unidos, ¿no? Y es curioso que Estados Unidos, creador de Daesh, creador de Al Frente al-Nusra, creador de Al-Qaeda, que Irán ha sido víctima del terrorismo estadounidense durante décadas, desde el 53, cuando tumban a Mossadegh, posteriormente cuando arman a Saddam Hussein para destruir la República Islámica de Irán. Curiosamente, estamos viendo cómo Estados Unidos, que por cierto, meses antes, sin ningún tapujo ya, está apoyando popularmente y públicamente al MEC, a los mujahidines del pueblo, catalogan a este grupo como un grupo, digamos, de paz, mientras tanto a la Guardia Revolucionaria iraní como un grupo terrorista, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ver de dónde viene esta
esta mención, esta catalogación. Prácticamente Estados Unidos cataloga como terrorista a cualquier antagonista a nivel global que exista, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que como dice el compañero, se dé la coyuntura precisamente durante las elecciones en el ente sionista, donde Benjamín Netanyahu está a punto de ser nuevamente catalogado como el líder más cercano a Estados Unidos. Entonces, realmente lo preocupante es que ahora Irán tiene, por supuesto, con reciprocidad de responder estos ataques verbales por parte de Estados Unidos y catalogar al Comando Central estadounidense y todas las fuerzas militares y paramilitares que operen en la región, desde Líbano hasta Asia Central, como grupos invasores y grupos terroristas, ¿no? Entonces yo creo que no sorprende que haga esto Estados Unidos, ni menos por el momento en que estamos viviendo. Sin embargo, realmente Estados Unidos es el mayor patrocinador del terrorismo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, no me extraña. Sin embargo, bien por Irán al catalogar justamente en reciprocidad con las mismas medidas a los grupos patrocinados por Washington que operan en la región y que han ido en los últimos años en contra de Irán, separatistas baluches, separatistas en el Juzestán, y que realmente y la República Islámica de Irán ha vivido las consecuencias de los ataques paramilitares terroristas de Estados Unidos en los últimos años. Bien. Francisco, a ver, vamos a las causas. ¿Por qué tú crees, aparte del amor que dices al primer ministro de Israel, Estados Unidos declara terrorista a un cuerpo militar que precisamente lucha contra los terroristas? ¿En qué se basa? Y si es parte de lo que explican los iraníes, que es más bien la furia que tiene Estados Unidos por el poder que ha tenido este cuerpo y por el alcance y por la derrota que le hizo a los terroristas de Daesh, por favor. Totalmente de acuerdo, es decir, es una furia, es una salida de tono, una vez más, de este personaje narcisista y totalmente imbuido de ese furor satánico, de ese furor de destrucción, de ese furor de muerte, pero no deja de ser meras soflamas, porque la realidad es que si algo tenemos claro en Europa, y el pragmatismo franco-alemán tiene ya claro, y todo el resto de Europa que hemos sufrido el terrorismo salafista, es que los que sí han combatido, combaten y combatirán contra el terrorismo salafista se llama los gobiernos y las administraciones de Irán y sobre todo el ejército de Irán, que ha ido combatiendo a Daesh, que ha ido combatiendo a Al-Qaeda, que ha ido combatiendo al frente al-Nusra. Y lo que decía el compañero Cristian es que justamente ellos, que tenían declarado y admitían con otras administraciones anterior a Trump a un grupo terrorista iraní que estaba acogido en Francia en un momento y está en Estados Unidos, ahora este grupo terrorista que ataca los intereses de la ciudadanía iraní, como son estos mujahidines, a estos les está lavando la cara y está intentando ensuciar a un ejército de un país soberano. Por lo tanto, lo que ha dicho este exfuncionario que he comentado antes es que tienen miedo hasta los propios funcionarios del Pentágono y de la CIA, porque claro, esta designación, aunque sea meramente por razones simbólicas y de apoyo a su gran amigo y patrocinador Benjamin Netanyahu y señor Sheldon and Company, lo que está poniendo en peligro son los propios intereses de los Estados Unidos en todas las zonas, he dicho antes, la zona verde de Bagdad y en otras partes del mundo. Y de todas las maneras inútil, y termino, inútil porque si esto pretendía hacer mella todavía más a pesar de esas sanciones monstruosas después de tantas décadas contra Irán, las acciones de la bolsa del Tehran Stock Exchange ayer justamente llevan subiendo desde el 16 de marzo, pero es que ayer alcanzaron curiosamente el pico más alto, un 2,6% del pico más alto de su máximo histórico. Es decir, el mercado está, y los inversores, por ende, están haciendo caso omiso de tantas patochadas. Esto es como las payasadas cuando Netanyahu hacía esa pantomima de mostrar pancartas con los planes secretos de Irán, que luego cuando el mundo se dio cuenta diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre si lo que está poniendo es algo que ya ha sido publicado y que ya no existe? Y entonces se intentaron escudar Netanyahu diciendo, bueno, es que queríamos decir que tuvo Irán, no que tiene. Por lo tanto, son cosas que sí que son peligrosas, porque se presupone a el líder de la todavía considerada primera potencia mundial,
pues que tiene que tener un poco de racionalidad y que tiene que mirar por los intereses de su país y no por los intereses suyos particulares, de sus empresas, de sus negocios, porque podríamos hablar de que el señor Trump tiene muchas varas de medir. Cuando se trata de hacer negocios propios no le importa ni con quién, ni cómo, ni cuándo, pero cuando se trata de, sentado como presidente de los Estados Unidos, puede llegar a decir barbaridades que ponen en peligro hasta los propios ciudadanos de los Estados Unidos en el mundo. Bien. Cristian, vayamos a algo verdaderamente también importante de lo macro que estamos hablando, al terreno, al campo de batalla, que creo que es muy grave. Yo te pregunto ahora qué va a pasar. El título 18, artículo 2332b del Código Penal de Estados Unidos dice que un terrorista puede alcanzar pena de muerte o cárcel de por vida. ¿Qué harán las tropas de Estados Unidos si se encuentran tropas de Irán? ¿Los arrestarán, los encarcelarán, les dispararán? Depende del caso, pero todo apunta a eso. Recordemos que esto que hace Trump en este excepcionalismo estadounidense, como dijo el compañero, es buscar legitimar sus agresiones contra la República Islámica, ¿no? Entonces, justamente es eso, poder tirotear, poder capturar a militantes de la República Islámica de Irán, militares, y justamente llevárselos, encarcelarlos, torturarlos, etcétera, ¿no? Pero es curioso, volviendo a lo mismo, ¿quiénes son los que aplauden esta decisión? Los Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, quienes están haciendo atrocidad y media en Yemen y lo han hecho también en otras latitudes, por ejemplo en Siria junto con los Saud, ¿no? Entonces, y justo como decía el compañero, yo creo que catalogue a Irán como la única fuerza, por cierto, que combate el terrorismo desde Líbano hasta sus fronteras con Pakistán y Asia Central, y mientras tanto ve a Arabia Saudí, la petromonarquía terrorista wahhabí, como un ente amigo y una digamos, si no una democracia, sí como un buen aliado para Estados Unidos en la región, ¿no? Entonces eso, justamente a un monarca que manda a un periodista, por más de que tenga un oscuro pasado ese periodista, a matarlo con una sierra eléctrica, digo, imagina, estamos viendo con qué tipo de gente estamos lidiando, ¿no? Entonces, justamente este hombre y este Estado, que es Estados Unidos, tiene este poder de catalogar quién es terrorista y no, quién es un aliado pacifista o quién está a favor de la paz. Es totalmente hipócrita y demagógico, por no decir inmoral. Entonces yo creo que el problema va a ser para Irán en el caso de que los Estados Unidos van a tirar a matar en este momento. Habían tratado de mantenerse separados en escenarios como el este de Siria, en Irak. Sin embargo, esto va a agudizar las medidas y justamente solo es por presión de Bin Salman y también por presión de Netanyahu, ¿no? Ellos son realmente quienes están felices tras la decisión de Trump, que el gobierno estadounidense en este momento ya actúa como una potencia totalmente mercenaria. Denme más petróleo, yo hago lo que sea por acabar con Irán, legitimen las colonias justamente en Cisjordania, por ejemplo, los altos del Golán robados a Siria, y justamente yo apoyaré todos los homicidios y el genocidio del ente sionista, ¿no? Entonces yo creo que Irán va a sufrir, por supuesto, pero vuelvo a decir lo mismo, en reciprocidad es bueno que haga esto, y justamente creo que podrían hacer otros gobiernos exactamente lo mismo. No está invadiendo un ejército nacional, podrían catalogar al Estado terrorista estadounidense justamente como un invasor y con total legitimidad hacer exactamente lo mismo, ¿no? Dispararles, y probablemente detener a tropas estadounidenses. Curiosamente, la Guardia Revolucionaria iraní, si recuerdan un incidente en Hormuz, en el estrecho de Hormuz, ellos fueron los que detuvieron a 2 barcos estadounidenses y justamente los humillaron públicamente. Creo que desde ese momento Estados Unidos no empezó a perdonar, por lo menos mediáticamente, a Irán y diplomáticamente, ¿no? A pesar de que estaba el gobierno de Obama todavía. Entonces fue una gran humillación para Estados Unidos, pero recordemos que el historial terrorista de Estados Unidos en la región y contra de Irán es largo y se extiende hasta el periodo de Mohammad Mossadegh. Posteriormente, Estados Unidos patrocina una fuerza terrorista terrible, la policía militar y paramilitar más terrible de toda la región, que es la SAVAK, ¿no? Entonces la SAVAK, justamente lo que viene a ser la misión primigenia de la Guardia Revolucionaria iraní, es justamente ir en contra de la SAVAK, cuando todavía actuaban como una fuerza paramilitar, contrarrestar el poderío estadounidense en Irán, y justamente de ahí se convierte en un ejército nacional que defiende los principios de la Revolución Islámica de Irán y posteriormente a defender a su nación en contra de las agresiones externas, llámese el Irak de Saddam Hussein o posteriormente las agresiones directas de Estados Unidos con grupos terroristas en Siria, en Líbano y en otras latitudes. Complementando lo que dices, Irán recuerda que es Estados Unidos el que derribó un avión comercial de Irán donde murieron decenas de personas. En el 88. Y que es Estados Unidos el que apoya a los rebeldes y terroristas en
Siria, que Estados Unidos quien apoya a Arabia Saudí, como tú decías, a matar niños y mujeres en Yemen. Te la pregunto a ti, Francisco, a ver, ahora es al revés, Irán reaccionó con la misma medida, las tropas de Estados Unidos ahora son terroristas para el gobierno de Irán. ¿Qué va a pasar cuando las tropas de Irán se encuentren a las de Estados Unidos? ¿Les dispararán? Irán prometió que las tropas de Estados Unidos serán tratadas como terroristas. Yo personalmente me gustaría, visto como analista, que no entrasen en la provocación, porque lo que siempre buscan tanto el sionismo, para luego victimizarse, claro, como luego sus aliados, en este caso la administración Trump, es que se desencadene el conflicto y que lo inicie una de las partes para tener la justificación de casus belli. Es muy importante esto en la historia, porque estoy pensando, ya los Estados Unidos, con España hace ya mucho tiempo, antes de la independencia de Cuba y Filipinas, hicieron un atentado de falsa bandera, es decir, volaron su propio buque en la bahía de Cuba y culparon a España para provocar la guerra con España. En esto no tendrían que caer las fuerzas iraníes en una provocación de atacar primero a militares ni a personas, en este sentido paramilitares incluso, que se encontrasen en territorio fuera de Irán. ¿Por qué? Porque es la justificación que están intentando encender la chispa de múltiples maneras. Están intentando encender la chispa contra Rusia, están intentando encender la chispa contra China, están intentando encender la chispa, ya lo intentaron con las medidas contra Ankara. Es decir, el eje Ankara, ¿por qué? Teherán, porque están locos, porque están enfermos. Y el desarrollo económico de Eurasia, Francisco, a través de China también. ¿Por qué? ¿Por qué la chispa? ¿Están locos o enfermos o qué? Sí. No, porque necesitan, quieras que no, Roberto, a pesar de que sean esta administración la mayor violadora de todas las convenciones nacionales de Estados Unidos e internacionales, tanto de Naciones Unidas como de derecho internacional público, necesitan siempre vestir de legalidad algo que de facto es puramente aberrante, y por lo tanto necesitan que sea otro el que aparentemente, por eso lo de los atentados de falsa bandera, por eso lo de intentar que el casus belli sea para proteger a sus fuerzas armadas o para proteger a sus ciudadanos en otro país. Por eso habría que contenerse todavía, ser todavía más frío, y con toda la inteligencia que ha desarrollado Irán en la defensa de su soberanía y de su independencia durante todos estos años, lo que tendría que mantener es eso, justamente esa sangre fría y saber hacer en medidas diplomáticas, que tantos reveses está dando en medidas diplomáticas, y luego cuando se ponen a pelear directamente, como pueden ser en Siria, como puede ser en Irak, Francisco, ganar también, pero no olvidar el no caer en la provocación. Te interrumpo rápido, porque me preocupa, porque en el Golfo Pérsico diario prácticamente se encuentran frente a frente militares de Estados Unidos y de Irán, y ahí me preocupa qué va a pasar. Le preguntaron al secretario de Estado de Estados Unidos, a Mike Pompeo, que al declarar como terroristas a los guardianes de Irán podría traer represalias contra las tropas de Estados Unidos que trabajan en Oriente Medio, y el secretario contestó, Francisco, que no, que Irán no se atreverá a atacar a Estados Unidos y que por eso va a haber más paz. ¿Tiene razón Mike Pompeo? Es que lo que muchos, tengo información, concretamente unas palabras de un funcionario norteamericano, funcionario técnico, a nivel técnico, dentro de lo que es un militar, que es un técnico, y él decía que no se trata de ir a la guerra con Irak ni matar a un grupo de iraníes, digo textual sus palabras. A los militares estadounidenses no se les ha dado ninguna dirección para perseguir a las fuerzas iraníes, y además dice: esto ha sido por razones puramente simbólicas y políticas, si bien es verdad que es encender una llama de consecuencias mortales para las tropas de los Estados Unidos. Por eso, repito, en esa dislocación que tiene la administración Trump, porque están enfrentados internamente, hay dimisiones cada semana, cada mes, dimisiones dentro de la propia administración Trump. Gracias, Francisco, se nos acabó el tiempo. Cristian, solo dime sí o no, porque ya tengo que cortar el programa. Todo lo que estamos viendo no es más que el intento de conservar la turbulencia en Medio Oriente para que el transporte de gas hacia Europa sea cada vez más difícil,
y así Estados Unidos comience a venderle a Europa el gas que ahora empieza a producir. Cristian, solo dime sí o no y nos vamos. ¿Puede ser? Sí. Bien, gracias. Totalmente. Y es un gran regalo para Netanyahu. Gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Buenas noches aquí en Teherán. Hace unas horas, científicos en un programa de televisión en Egipto abrieron ante el público el sarcófago de una momia. ¿Qué había dentro? Una momia, joven, tiene 2500 años. Los expertos están tan fascinados porque esto les da una fotografía más grande de cómo era la vida en aquel tiempo. Reflexionemos. Dentro de 2500 años, ¿qué encontrarán los científicos? Mira, una momia terrorista. Mira un F-16. Mira cómo se peleaban los humanos por el gas y el petróleo. Gas y petróleo que con su contaminación envenenaron a toda la humanidad. Adivine usted, ¿encontrarán a la momia de Donald Trump? Y no es de risa, se lo digo en serio, para reflexionar con mucha profundidad y humanidad. Buenas noches.